Buenos días, queridos alumnos. Hoy seguimos con nuestra unidad didáctica acerca de filosofía y política y vamos a hablar de qué es el poder, que es un término muy importante, obviamente, en cuestiones políticas. Y si pensamos que es el poder, esencialmente es una capacidad que tiene que ver con una fuerza, con una energía, y en sentido político, llegar al poder significa llegar eh, a la capacidad de hacer que los demás sigan nuestras instrucciones. Esto no existe solamente en política, sino en todos los ámbitos de la vida. Hay un poder dentro de toda comunidad. A veces el poder está ecuánimamente distribuido, como por ejemplo en un grupo de amigos que no discuten y se ponen de acuerdo sobre lo que hay que hacer. En una familia hay el poder que a veces es democrático, dependiendo sobre todo de la edad de los hijos, o es tiránico, dependiendo de la calidad un poco de los padres. Y hasta la escuela tiene una organización de poder dependiendo de cómo actúan las partes entre ellas. Una escuela puede ser más o menos democrática, normalmente no lo llega a ser del todo, porque hay una situación de mando y de privilegio otorgado de autoridad a ciertas figuras en vez que en otras. Bien, entonces el poder tiene que ver con la soberanía, que es la capacidad de que los demás sigan nuestras instrucciones. Y tiene que ver con la autoridad, que es la respuesta de los demás a nuestras instrucciones. Digamos que normalmente se entiende que una persona con autoridad es una persona que los demás tienden a seguir por varias razones. Y entre estas razones, Max Weber individúa dos tipos de autoridades. Utiliza términos de los antiguos romanos, que en cuestiones de política ya experimentaron todo tipo de institución y todo tipo de situación, por lo que son un poco el fundamento de la política y de la filosofía política de la sociedad occidental. Bueno, los antiguos romanos distinguían entre auctoritas y potestas. Ambos pueden ser traducidos con autoridad en nuestro vocabulario, pero auctoritas es la capacidad de hacer que los demás nos sigan porque les indicamos un camino y un horizonte mejor. Eso también se traduce con autoridad por carisma. Hay líderes que son capaces de no solamente de dar la instrucción, sino de dar la instrucción y motivarla de forma que los demás se dispongan para seguir estas instrucciones porque entienden que así haciendo todos estaremos mejor. Al contrario, la potestas es la autoridad no por carisma, sino por fuerza, violencia. La instrucción de quien tiene la potestas es haz lo que yo te digo, si no te zurro, o te castigo, o te suspendo. Bien. El poder, así como lo conocemos nosotros, normalmente tiene un lado de uno, un lado del otro. O sea, quien tiene el poder, por ejemplo, político, eh, utiliza la potestas, el brazo de la ley, que es la policía, y también utiliza, sin embargo, los discursos. El carisma vende su imagen a través de la propaganda. Un profesor en la escuela puede utilizar su parte carismática, es decir, hacer entender al alumno por qué hay que seguir estas instrucciones, o limitarse a la potestad, que es o hacer lo que yo te digo, si no te suspendo. Haz lo que yo te diga, si no yo te suspendo. Bien, eh, grandes personajes de la historia han tenido, han sido más, digamos, carismáticos y otros más violentos, coercitivos. Eh, porque tener carisma no significa ser bueno de por sí, de bondad moral. Tener carisma es hacer que los demás nos sigan. Por ejemplo, Hitler parece que tuviera en su época mucho carisma,
pero no juzgamos que haya conducido a su pueblo hacia la prosperidad. Gandhi seguramente tenía mucho carisma y sí que juzgamos que haya además conducido a su pueblo a estar mejor de como estaba antes, a realizar el objetivo. Bien, claro, el poder cuando se refiere, el poder político cuando se refiere a un grupo muy extenso, se transmite a través de la ley. Las instrucciones no van uno a uno. Pues la ley indica en una sociedad lo que está bien y lo que está mal hacer, lo que hay que hacer y lo que hay que evitar que hacer, y los premios y castigos correspondientes. La ley en política entonces es la concreción de lo que es la moral de una sociedad. Está mal matar, pues hay una ley que indica que está mal matar y implica todos los castigos. Está bien ser virtuosos con los impuestos. Pues entonces la ley implica que puede haber una ley que implique que todos los que pagan regularmente todos sus impuestos pues pueden recibir un cierto tipo de premio. Cosa que podría haber, pensándolo, ¿no? Para favorecer que la gente se disponga de forma más natural a esa tarea. Y la ley tiene diferentes características, pues una ley, claro, las leyes son naturales o son acuerdos entre los hombres. Lo que llamamos bueno, lo que le llamamos malo, es algo que creemos que depende de nuestra naturaleza humana, qué tipo ha sido transmitida por un dios, o nacemos con un instinto de lo bueno y de lo malo, o es algo por el que nos hemos puesto de acuerdo. Pues esos son los dos grandes grupos, entre los jus naturalistas, jus derecho naturalista de la naturaleza, los que creen que el derecho es algo propio, ínsito en el ser humano y solo hay que descubrirlo, y luego hay los convencionalistas, los que se ocupan de derecho y creen que las leyes son acuerdos entre los seres humanos. Y luego las leyes tienen que ser necesarias. Cuando una ley es aplicada y respetada de forma universal, cuando está dirigida a un grupo de personas, todo el mundo la respeta, y si alguien no la respeta hay un castigo correspondiente, hablamos de un Estado de Derecho, que es un término importantísimo. ¿Y qué significa un Estado de Derecho? Significa que un Estado en el que se respeta y se es coherentes con lo estipulado. Un Estado de Derecho es un Estado que funciona bien, donde si hay que castigar, se castiga, si hay que premiar, se premia, si hay que estar indiferentes, se está indiferentes. Sería muy grave, por ejemplo, que hubiera una ley que diga que no se puede matar y, por ejemplo, una persona rica sí se le deje matar simplemente porque tiene poder e influencias. En este caso, no se respetaría el Estado de Derecho. Y otra cuestión acerca de las leyes y del poder en general es que el poder se expresa a través de las leyes. El poder puede ser legal, debe de serlo para funcionar, pero lo legal no siempre se corresponde con lo legítimo. No siempre una ley tiene función, tiene vigencia, es legal, pero no significa que sea justa. Y esto entonces comporta que el pueblo, una parte del pueblo, se pueda manifestar para cambiar leyes, etc. Y claro, cuando hablamos de un gobierno, tenemos que hacernos una gran pregunta: ¿cuál es un buen gobierno y cuál es un mal gobierno? Aristóteles nos ayuda. En el cuarto siglo antes de Cristo, él nos contesta de forma clara. No es importante si al gobierno está una persona, un grupo de personas o todos. O sea, es decir, no es importante si al gobierno hay efectivamente un rey o un grupo dirigente limitado en número o una democracia. Pero lo importante es que quien gobierna, quien tiene el poder,
lo haga en el interés de todos y no solamente de sí mismo. Por ejemplo, un rey cuando gobierna para todos, para Aristóteles es un buen rey. Cuando gobierna solo para sí, para enriquecerse y si despreocupan los problemas ajenos, pues es un dictador o un tirano. Un grupo político, cuando gobierna para sí, pues, cuando gobierna para todos, para dirigir, tener un país bajo control, Aristóteles lo llama aristocracia, el gobierno de los mejores. Pero cuando gobierna solo por sus intereses, Aristóteles lo llama oligarquía, el poder de unos pocos que hacen su propio interés. Asimismo, Aristóteles está muy crítico con la democracia cuando la gente participa en el gobierno, pero pensando solamente en sí misma, en su pequeño beneficio, sin pensar, sin tener una visión de Estado, como se suele decir. La democracia, cuando la gente no tiene un pensamiento que va más allá de su pequeño beneficio, se llama para Aristóteles demagogia. Y cuando funciona bien y la gente es seria en su toma de decisiones, la llamamos politeia, es decir, república, es decir, que la gente tiene un pensamiento colectivo. El gobierno de todos funciona bien cuando uno sale de su pequeño interés y piensa de manera más amplia. Piensa de manera más amplia y así, de todas formas, llamamos un político de Estado aquel político que es capaz de sacrificar incluso su destino político a favor de un beneficio colectivo. Una persona que ha pensado en esa cuestión, quién tiene que gobernar, y al mismo tiempo ha pensado en una pregunta muy importante que es ¿qué es la justicia? Es el filósofo griego Platón, del cuarto siglo a.C. Eh, Primero, obviamente estamos resumiendo muchísimo, pero en primer lugar, ¿qué es la justicia según Platón? ¿Qué significa algo justo, algo equivocado? Yo creo que Platón dice algo sobre el que estaríamos todos de acuerdo. Es decir, justo es dar a cada cual lo que se merece. Esa es la definición un poco más fácil de entender. El problema es entender quién se merece qué y cuánto y por qué, si todos merecemos lo mismo o en diferentes cantidades. Pero Platón luego aplica también esta cuestión al mundo del trabajo y de la tarea cotidiana y del entero estilo de vida. Y dice, es justo en un estado, y la justicia es que cada cual se ocupe de lo que se le da mejor y no se ocupe de lo que no sabe hacer. Y esa es una idea un poco, una mezcla de meritocracia. Claro, ¿qué significa eso? Que según Platón hay tres actividades básicas en una sociedad. Producir, la clase productora, los que trabajan, los que hacen vídeos, los que construyen casas, los que fabrican, los que cultivan. Luego hay los guerreros que se tienen que ocupar de la seguridad. Y luego hay los políticos que tienen que tomar decisiones. Entonces, para él, pues cada una de estas clases sociales está relacionada con una virtud. Los productores tienen que ser templados. Templado significa que no tienen que tener deseos, no tienen que salirse de las ramas, tienen que estar tranquilos, trabajar, ser austeros, hacer lo suyo, bien, tienen derecho a su riqueza, sus diversiones, pero no tienen que exagerar, no tienen que querer tener su pequeño imperio, tienen que moderarse. Los guerreros tienen que ser valientes, tienen que tener coraje, y los que mandan tienen que tener prudencia. En griego, phronesis, una palabra muy importante, que significa que lo primero que tiene que hacer un gobernante es, ojo, tener cuidado porque se juega el destino de muchísima gente. Entonces Platón imagina una sociedad muy, muy curiosa en un libro que se llama La República, que es un libro que ha tenido un éxito increíble de forma transversal entre todos los partidos,
porque es un libro que acontenta y molesta a todos al mismo tiempo y por eso es una gran obra, un gran clásico que habría que leer. Y es un diálogo donde Sócrates se pregunta con sus interlocutores acerca de qué es la justicia, qué es el poder, y Platón imagina un mundo sin nepotismo, sin corrupción, los dos grandes enemigos de una sociedad política. El nepotismo es cuando se hace el favor de los propios parientes y amigos, el enchufismo, el colocar la gente que no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, pero independientemente de sus capacidades, darle un trabajo. Y la corrupción es cuando se obtienen beneficios de algún tipo pagando y no por la propia capacidad. Entonces Platón nos recuerda que en un estado lo más importante es que cada uno actúe según lo que sabe hacer. Tú sabes cantar muy bien, pues canta. Tú eres valiente y fuerte, pues que seas guerrero, bombero, vete a ser el bombero. Pero si no eres inteligente, si no has estudiado, si no te has planteado cuestiones profundas, pues no te dediques a la política, diría Platón. Nuestra, obviamente, nuestra atmósfera democrática, demagógica, como diría quizá Aristóteles, es completamente distinto. ¿No? Nosotros a las urnas es todo mucho más complejo, no premiamos los políticos, hay un sistema de listas que es diferente, no votamos directamente a la persona, tenemos la tendencia a votar a los partidos con ideas que no siempre vienen respetadas, todo esto es muy caótico en la vida contemporánea. Pero bueno, esas ideas que la filosofía nos proporciona nos pueden ayudar a comprender un poquito cómo funciona el mundo, lo que está bien o lo que estaría bien, y al contrario, cómo hacer del mundo de la política algo mejor. Pues la próxima vez nos veremos con Maquiavelo. Un abrazo y buen puente de mayo.